Muy bien, 9 de la mañana con 45 minutos. Hablamos de Bitcoin. Hoy con el presidente de ONG Bitcoin Chile y cofundador de la Alianza Blockchain Iberoamérica, Miguel Clagues. ¿Cómo estás, Miguel? Hola, bien, gracias. Gracias por estar acá. Hola, Miguel. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es bueno partir este tema desde el principio, Pato. Sí, Miguel. ¿Nos puedes explicar? Porque a pesar de que Bitcoin está dando vueltas hace tiempo, hay muchos que todavía o no saben bien cómo funciona o no terminan de entender o desconfían. Entonces, ¿qué es el Bitcoin y cómo se relaciona con el blockchain? Bueno, Bitcoin es un conjunto de conceptos y tecnología que en palabras sencillas se transforma en un concepto original que viene siendo ser dinero digital descentralizado. Es como simplemente dinero en efectivo, pero que funciona en Internet. Comparte muchas propiedades de lo que es el oro, así que en muchos sentidos se puede decir que básicamente es como un nuevo oro digital. ¿Por qué? ¿Por qué comparte? Porque bueno, tiene conceptos que son relacionados con el tema de minería, en el sentido de que tiene que hacerse un esfuerzo energético para poder fabricar Bitcoin, y eso da la propiedad de que es escaso. Sabemos de antemano que no van a existir más de 21 millones de Bitcoin. Por lo tanto, eso sumado al concepto de que se pueda transferir a cualquier parte del mundo, da las propiedades de que se puede almacenar valor en esto en el largo plazo. Oye, y de las primeras preguntas que uno se hace es, cuando esto nace, hay alguien que crea Bitcoin y que es un nombre que se mantiene bajo reserva y qué sé yo. Cuando emite un Bitcoin y alguien lo compra, esta persona o institución recibe alguna moneda a cambio, digamos, recibirá dólares, pesos. No, ahí hay un concepto un poquito ¿Cómo erróneo. funciona al principio? El inventor de esto o los inventores están bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto, que no sabemos quién es. Fue el quien inventó este proyecto. Pero parece que existe, ¿no? ¿Cuál es tu teoría respecto a eso? Hay muchas teorías, la verdad. Yo he visto fotos. Hay cosas bastante locas, incluso dicen que ni siquiera fue creado por humanos, cosas así. Entonces, pero más allá de eso, no es relevante saber quién lo inventó ni nada de eso, porque al final Satoshi Nakamoto no es el que está creando los bitcoins. Hay toda una red descentralizada de computadores que están a cargo de llevar esta labor de creación de nuevos bitcoins. Y más que nada hacen este proceso de minería y se fabrican los bitcoins, se ponen en circulación y se lleva todo de manera distribuida. Entonces, no hay una institución detrás que se esté llevando como el dinero de los bitcoins que son comprados, sino que todo se va moviendo con una economía que va funcionando en forma paralela a lo tradicional. Uh-huh. Ahora, siempre ha habido discusión y preocupación respecto de la regulación en torno al Bitcoin. Y muchas veces su volatilidad se explica en función de la regulación, de noticias que aparecen en determinados países sobre la idea de regular, de saber más, y evitar de que se convierta en una caja negra, por así decirlo, en un lugar donde se transan dineros oscuros, en fin. ¿Cuál es tu postura respecto a eso? Porque tú formas parte de una alianza un poquito más global, ¿no es cierto?, iberoamericana, donde me imagino que tiene que haber una sola voz respecto de esa materia. Sí, la verdad es que hay varias posturas. Nosotros como Alianza Blockchain tratamos de compartir diversas visiones como para tratar de ver para dónde va este tema. Básicamente hay que entender que Bitcoin en sí mismo no es regulable porque es una tecnología descentralizada. Para regular eso hay que tratar de convencer al 50% o menos de la red para que se adopten ciertos cambios. Lo que sí hay que, de alguna manera, quizás tratar de regular son las personas que utilizan Bitcoin de la misma forma que se regulan a las empresas que utilizan pesos chilenos o dólares. ¿Ya? Son las acciones de los humanos los que hay que regular, no Bitcoin en sí mismo. Por lo tanto, ahí hay más que nada una tarea de las autoridades de simplemente aplicar las mismas regulaciones que se le aplica al dólar o a los pesos chilenos para evitar que se hagan transacciones ilegales, que es lo mismo que debe hacerse con Bitcoin. Pero el Bitcoin es trazable, ¿verdad? Sí, es completamente trazable. O sea, si tú tienes Bitcoin, si le haces una transferencia a un tercero, se podría saber a quién le transferiste. Puedo saber a qué dirección se le transferí y si logré identificar a esa persona con un nombre y apellido cuando le hice la transferencia, lógicamente puedo saber quién es. Bueno, pero ahí tienes un marco donde la autoridad podría interesarle la regulación. Claro, de todas maneras. O sea, podría exigir, porque si yo transfiero dinero, si yo transfiero dólares o pesos de una cuenta a otra, la autoridad me exige que yo acredite a quién le estoy transfiriendo. Y el día de mañana me pueden preguntar por qué, y me pueden decir que eso es una donación y que tiene impuestos, que yo financié terrorismo, etcétera, etcétera. ¿Cómo está el Bitcoin en ese sentido, en términos de compliance? Claro, o sea, es que en ese sentido son las autoridades que tienen que de alguna manera establecer las normativas para que las personas de alguna forma sepan cómo tienen que individualizar al comprador, al vendedor,
Atendiendo también que hay cierta trazabilidad detrás de esto, o sea, que yo puedo a través de la tecnología blockchain buscar transacciones, ver hacia dónde provienen los fondos, etcétera. Eso es lo que a veces no se logra entender muy bien. En el tema de que no sabemos quién está detrás de cada dirección. O sea, también hay que saber entender que esto no es completamente anónimo, o sea, tiene el mismo sentido del uso del correo electrónico. Es que eso te quería preguntar. ¿Ustedes tienen más o menos determinado cuál es el perfil del usuario o de las personas que invierten en Bitcoin, o no? Es bastante variable porque parte en su esencia desde un aspecto libertario, gente que valora bastante su privacidad y que no confía, por ejemplo, del uso de tarjetas de crédito que son hackeadas regularmente, el robo de datos bancarios, etcétera. Entonces, parte por en esencia un tema libertario de no revelar mi derecho a privacidad. Pero tú mismo dices que igual es necesario regular a esas personas. O sea, en algún momento en definitiva, simplemente para evitar que esto se utilice para transacciones ilegales, más que nada que eso, que es lo mismo que hoy en día se utiliza para el dinero tradicional nomás. ¿Y pasa mucho que efectivamente se utiliza para dinero irregular? No, si lo ponemos en perspectiva no, porque por ejemplo, si tomamos toda la capitalización de Bitcoin y todo el resto de criptomonedas, hay como 3.000 criptomonedas distintas, y si tomamos toda esa capitalización de mercado, no alcanza a ser ni la mitad del mercado negro en Estados Unidos, de un solo país en el mundo. Entonces es poco digamos realista pensar que se está utilizando masivamente para esto. Por ahí salía que realmente solo un 2-3% de las transacciones actualmente en Bitcoin se están utilizando para algo ilegal, digamos. Miguel, ha habido mucha especulación y mucha volatilidad en el precio, o sea, estuvo en $20,000 el Bitcoin, después se fue a 4,000 y así, bueno, pero normalmente cuando una persona, un inversionista decide tener una moneda como método de ahorro, ¿ya? Lo hace porque hay una tasa de interés involucrada. Y el Bitcoin, por la manera de estar estructurado, no tiene tasa de interés, porque no hay una autoridad central, no hay política monetaria, digamos, no hay la cantidad de Bitcoins que van a circular a la economía ya está predestinado, lo que pasa es que hay que minarlo, pero no va a haber ni más ni menos, dependiendo de las condiciones. Entonces, desde tu perspectiva, ¿cuál es la principal razón por la cual alguien debería tener bitcoins o criptomonedas en general? Claro, una cosa es lo que es el precio nominal, que vemos que está variando $20,000, actualmente en $10,000, puede bajar más o subir, etcétera. Entonces, en definitiva, la gente que valore esta tecnología tiene que fijarse cuáles son las ventajas y las propiedades que ofrece la tecnología, o sea, Bitcoin y la tecnología blockchain, a través de ofrecer un sistema de pago transparente, global, que es neutral, que no puede ser manipulado, etcétera. La gracia de poder yo simplemente contar con un teléfono celular y conexión a internet para poder enviar dinero en Bitcoin hacia cualquier parte del mundo es algo que hoy en día no se puede hacer en cualquier otro método de pago tradicional. Entonces, la gente que valore eso en definitiva de poder abrirse a la economía mundial, de que no tener que exigir prerequisitos crediticios o cualquier otra cosa, es lo que la gente a lo mejor podría valorar y en definitiva poder utilizar esto como medio de pago. La simplicidad de la transferencia yo creo que es un atributo donde van adelante las monedas tradicionales, o sea, efectivamente. Pero todavía la aceptación es baja, puede ser que esté creciendo, pero todavía es baja. Entonces... Sí, de todas maneras es baja, o sea, y por eso mismo nosotros de alguna manera existimos en esto, porque estamos educando a la gente para que se entere que esta tecnología existe, que hay un nivel de adopción que tiene que ir aumentando, tanto para la gente que lo quiera utilizar como medio de pago, para la gente también que lo quiera recibir como medio de pago. O sea, hay una cuota de, digamos, doble trabajo en decir a la gente esto lo puedes utilizar para gastarlo acá en este otro comercio y el comercio también quiere aceptarlo. Y una pregunta un poquito conspirativa. Tú dijiste que no podían haber más de 21 millones de bitcoins. 21 millones de bitcoins, sí. ¿Podría ocurrir que hubiesen más? Que alguien pudiese modificar ese algoritmo, no sé cómo, pero que al final terminaran, que es la típica devaluación en términos de política monetaria tradicional. Es que en definitiva para que eso se produzca tiene que haber un consenso en la red, por lo menos más del 50% de los participantes. Por lo tanto, eso básicamente es coordinar a todo el mundo que está participando en esto y decirles, oye, ahora 21 millones pasan a ser, no sé, a 30 millones. Y eso se podría hacer, pero es un cambio igual fundamental y probablemente no sea Bitcoin en sí mismo como se creó. Y si eso llega a suceder, quizás se cree otra criptomoneda, de hecho como ha sucedido. O sea, hay otras criptomonedas que han cambiado las reglas y pasan a llamarse de otra forma, como Bitcoin Cash, por ejemplo. Es que no me deja sorprender porque mira, cuando tú tienes una moneda tradicional, digamos el peso chileno, que está en una economía a través que se emite de manera centralizada con un banco central que decide cuánta plata va a estar circulando en función de las condiciones económicas,
hay un crecimiento como secular que tiene que ver con el crecimiento de la economía. O sea, si la economía, por ponerlo muy muy sencillo, si la economía crece 3%, la cantidad de dinero que circula, la cantidad de pesos, también tiene que crecer 3% para acompañar esa mayor cantidad de bienes que andan dando vuelta. El Bitcoin no tiene esa posibilidad. O sea, es que en definitiva lo que está ahí escondido en realidad es el tema de inflación. Por ejemplo, que en este nuevo modelo se ve como una desventaja, como quizás llamarlo como un impuesto escondido a la gente el hecho de tener 1.000 pesos hoy y que esos 1.000 pesos valen menos el próximo año. Entonces, en ese sentido, claro, nosotros tenemos en Bitcoin una inflación en realidad, hay inflación cada 10 minutos, por los nuevos Bitcoin que se emiten cada 10 minutos, pero que es una aplicación acotada, en definitiva acotada a los 21 millones de Bitcoin que van a existir. Y que en la práctica al final se transforma en una deflación por un tema de escasez, digamos, de estos 21 millones y que por lo tanto el Bitcoin que tengo hoy día el próximo año puede valer más incluso. Entonces, de alguna forma se plantea este nuevo modelo económico como un cambio de paradigma, de decir, al final la inflación no es algo beneficioso para la economía global y por lo tanto está eliminado desde la... Yo no hablo ecuación. solo de la inflación, ¿ah? Digamos que en los próximos 50 años el mundo sin ningún tipo de inflación, de ningún país, nada, estamos haciendo un escenario muy muy hipotético, la producción de bienes y servicios del mundo se multiplica por 10 en los próximos 50 años. Claro. ¿Ya? Sin inflación, o sea, de verdad se producen más bienes. Si la cantidad de bitcoins está fija, se genera un desajuste que no pasa con las otras monedas. Claro, bueno, es que por eso mismo también hay un tema de riqueza que tiene que ir siendo repartida a través de esta economía. Lo bueno que tiene Bitcoin al final también es que de código abierto, lo que ha permitido que se crean estas 3.000 criptomonedas adicionales y que de alguna manera puede también llevarse la economía a través de esas criptomonedas. No necesariamente todo tiene que hacerse a través de Bitcoin. Entonces, lo más probable es que quizás cuando vemos la economía en 50 años más vamos a ver quizás la gran mayoría manejado en Bitcoin y quizás otras cosas pueden ser manejadas a través de otras criptomonedas más rápidas o más fácil de transferir, etcétera. Entonces, y que al final todas esas criptomonedas pueden de alguna manera estar respaldadas en Bitcoin. Como así hay cosas que en algún momento se respaldaron en el oro. Oye, y por mi lado, por lo menos, Cata, la última pregunta. ¿Han habido algunos escándalos con el Bitcoin, no por la moneda misma, sino que como por el custodio? ¿Ah? Como la suerte del corredor, digamos, corredor de valores, ¿ah? Que dice tener la cantidad, estar custodiando tu cantidad de bitcoins y que de repente desaparecieron y la gente perdió plata. ¿Cómo funciona el tema de la custodia? ¿Dónde están? Si tú tienes un bitcoin, eres dueño de un bitcoin, ¿dónde está? ¿Y qué riesgo tiene eso? O sea, nosotros siempre en nuestras charlas educativas hacemos actividades de difusión, tratamos de decirle a la gente que la forma de utilizar Bitcoin es creándose su billetera en su teléfono y almacenando los bitcoins ahí. Si necesita comprarlos a través de algún custodio, que los compre, pero de que después haga el retiro. De manera que no se exponga a estos riesgos y que lógicamente ha pasado varias veces en la historia de los 10 años de Bitcoin que lleva, de que la gente tiende a guardar los fondos, se confía, porque están acostumbrados al modelo bancario que el banco guarde sus fondos, y guarda los fondos en estas plataformas y después algo pasa que son hackeados o entran con poca liquidez, entonces ahí pierden los fondos. Lógicamente eso es porque no han entendido, no habrán aprendido que los fondos pueden quedar en su control, en el teléfono o en su computador, o en alguna billetera física, etcétera. Entonces esa es la recomendación al final. O sea, Bitcoin se creó justamente para que la gente se haga dueño de su propio dinero, tome las precauciones de seguridad y haga los resguardos necesarios para estar en control de su dinero. Perfecto. Miguel Klages, presidente de la ONG Bitcoin Chile, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias Muchas a ustedes, gracias, Miguel.